El ser humano es una especie animal que tiene una capacidad de transformación de su entorno brutal, con diferencia muy superior a la de cualquier otra especie conocida. El ser humano transforma el entorno con un objetivo muy claro, que es el propio ser humano. Entonces, cuando uno pretende estudiar o quiere estudiar la interacción del ser humano con su entorno, pues tiene que tener en cuenta, evidentemente, el entorno físico, el entorno biológico, es decir, qué otras especies animales o vegetales o microorganismos hay en el entorno que se está estudiando, pero también otras dimensiones que son más específicas, más exclusivas, digamos, del ser humano y que han sido creadas por el propio ser humano, como puede ser la sociedad, la cultura, el conocimiento, la historia. Todo esto constituye o forma parte del espacio ecológico donde se desarrolla el ser humano especie. Yo creo que el transporte es uno de los factores, una de las dimensiones de la ecología humana que más han contribuido, por un lado, a la distribución del ser humano por toda la Tierra y también, cómo no, a que el ser humano sea el mismo en todos los lugares, es decir, a la homogeneidad del ser humano como especie y también, por supuesto, contribuye a la igualdad entre los seres humanos. El transporte es uno de los elementos más significativos, ¿no? Porque tenemos que saber que efectivamente es uno de los sectores que más impacta sobre el medio ambiente, también sobre el efecto invernadero, de tal manera que, claro, tenemos que reconducir los modos de transporte, porque si no, realmente no habrá soluciones adecuadas para llegar a ese modelo de desarrollo que sea más sostenible. El ser humano ha tenido un pasado nómada, pero eso lo ha abandonado hace tiempo y se ha asentado y ha creado asentamientos humanos. Y la organización de estos asentamientos humanos es crítica para que funcionen adecuadamente y además para alcanzar el necesario, imprescindible equilibrio entre el ser humano y su entorno. Hay que plantear un diálogo estratégico entre campo y ciudad. Por eso hay que plantear la sostenibilidad urbana conjuntamente con la sostenibilidad rural. La vida que tal como la conocemos, la vida única que conocemos, que es la vida que existe en la Tierra, el planeta Tierra, depende del agua. Todas las especies vivas necesitan agua para vivir y, por supuesto, el ser humano con más razón, ¿no? Porque no solo necesita agua para vivir, sino también todos sus desarrollos sociales, industriales, incluso el desarrollo económico depende del agua. El agua siempre ha sido importante y quizás lo que hay en este momento es dos crisis importantes que hacen que el agua haya cobrado un protagonismo a nivel mundial. Uno es una crisis de escasez y el otro es una crisis de contaminación. Un mensaje muy importante en el contexto de la Agenda 21 es que las soluciones no son soluciones que sean tecnológicas, no son soluciones incluso financieras, aunque también obviamente los recursos financieros son muy importantes, pero es un problema de hacerlo adecuado en cada uno de los sitios. Para hacerlo adecuado, o sea, y no imponer soluciones, no imponer depuradoras, no imponer embalses, no imponer desaladoras. O sea, que cualquier solución que se plantee en un proceso de participativo, de cooperación, en el cual los actores locales digan lo que tienen que hacer. El espacio ecológico del ser humano y el que es el espacio que se estudia en la ecología humana es multidimensional y tiene muchos centros o focos de interés. Y uno muy relevante es la energía. Todos los seres vivos necesitan energía para vivir, todos. Es una condición indispensable, sobre todo energía química. Pero la demanda de energía que tiene el ser humano como especie es brutal, enormemente mayor que la que tiene cualquier otra especie. Porque no solo la utilizamos para poder vivir como una especie animal más, sino para todas nuestras otras actividades. Entonces la energía es una dimensión crítica. Hay una dependencia excesiva del desarrollo humano valorado a través del Producto Interior Bruto y el consumo energético. Hay que decrecer, hay que hacer disminuirlo, esa dependencia, o lo que se denomina en términos técnicos hacer que la intensidad energética disminuya, es decir, que la cantidad de energía que yo
utilizo para producir una unidad de PIB sea menor. La investigación en temas energéticos nos va a permitir poder desarrollar sistemas de almacenamiento de energía para el transporte que va a permitir una entrada masiva y además con un uso eficiente del transporte eléctrico. Esto va a permitir el desarrollo, la implementación de las energías renovables en una mayor extensión. Pero es que además me va a permitir usar los combustibles fósiles durante el tiempo que consideremos oportuno, porque vamos a necesitar unos decenios de puente entre la situación actual y en la que las energías renovables dominen por completo el abastecimiento energético. Necesitamos unos decenios puente en el que la utilización de combustibles fósiles de forma que no emitamos CO2, y en eso la investigación también nos está proporcionando tecnologías para cómo hacerlo, va a ser definitivo para que, como digo, podamos tener una transición armoniosa de la situación actual dominada por los combustibles fósiles a una situación dominada por las energías renovables. Hoy en día no se habla solo de alimentación, sino que se tienen en cuenta también las fuentes primarias de alimentos, la agricultura, la ganadería y la pesca, y la transformación de todos esos productos primarios. Y las tendencias también son a una alimentación más sana, más saludable, pero también más segura y más eficiente, que sea biológicamente activa. Necesitamos investigar en la producción de alimentos, necesitamos investigar en la tecnología de alimentos, en cómo transformamos nuestros alimentos para que lleguen en condiciones de salud y sanidad a los alimentos y que sean accesibles. Es decir, cualquier cosa que hace aumentar los precios de los alimentos hace que una parte de la población no tenga acceso a ellos. Todos los retos que tenemos son entre los más importantes que tiene la humanidad. La humanidad tiene retos medioambientales, tiene retos energéticos y tiene retos importantísimos de alimentación que hemos sabido resolver con inteligencia en los últimos 10.000 años. Tenemos que continuar haciéndolo. Dentro de la línea estratégica de Ecología Humana y Desarrollo de la Fundación General CSIC, llevamos a cabo varias actividades conducentes a promover la investigación en los ámbitos que se incluyen dentro de esta línea. Tenemos actividades de difusión, de promoción, de sensibilización, concienciación del sector privado y del sector público en el interés de la investigación en los aspectos que se incluyen dentro del ámbito de la ecología humana, y también tenemos actuaciones orientadas a la financiación de la investigación en estos temas. Tenemos nuestro programa de Proyectos Cero, que son proyectos encaminados a investigaciones, digamos, de largo alcance, de alto riesgo, y que no son con un resultado necesariamente obvio. Y también tenemos un programa de proyectos que llamamos Project Networking, en el que la implicación del sector privado es muchísimo más importante. Es decir, queremos llamar la atención que la investigación en estos temas pueden también tener un interés económico para el sector privado, el sector empresarial.